tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes y arrancar la semana de esta forma tan activa y tan interesante. Quisiera primero agradecerles su presencia y también, bueno, pues compartirles que USEM les da la bienvenida. A quienes no conocen de USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, por ahí les vamos a estar compartiendo algo de información. Nos encantaría que formen parte de esta bonita familia. Y bueno, me toca compartirles y presentar a Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Caro, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir su tiempo. Sé que vas llegando y todavía el jet lag está por ahí a todo lo que da, pero qué gusto poder compartirles. Les presento a Rodrigo. A través de Wominjika, una ONG con presencia en 10 países, Rodrigo Treviño trabaja para brindar oportunidades a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Su enfoque se centra en la educación, en programación, buscando empoderar a refugiados, víctimas de trata, personas privadas de la libertad y otras comunidades marginadas, para que encuentren un propósito y generen un impacto positivo. Su pasión por la tecnología se combina con una sólida trayectoria profesional. Actualmente, Rodrigo se desempeña como director regional de analítica para Medio Oriente y Norte de África en Grupo M, Dubái. Desde este rol, colabora con proyectos de gran envergadura en Arabia Saudita, incluyendo NEOM, Kidia, New Muraba, Red Sea Global y el fondo PIF. Su experiencia previa incluye el cargo de director de Australia en analítica para Reprise, donde obtuvo el primer puesto a nivel mundial en Best in Data y Analytics, y trabajó con clientes como la NFL, Coca-Cola y el gobierno australiano. También se desempeñó como director de analítica Insights para Pearson en Australia y en la mesa de cambios para Grupo Monex en Monterrey. Su formación académica es tan diversa como su recorrido vital. Es ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey de Estudios Superiores de Monterrey. Posee un diplomado en Filosofía y Teología del Instituto San Jean en Ginebra, Suiza, una maestría en Finanzas de la Universidad de Melbourne y actualmente cursa una maestría en Data Science en Georgia Tech. Habiendo vivido en 10 países, desde campos de refugiados en Líbano y barrios marginales en Filipinas, hasta ciudades cosmopolitas como Mónaco, Ginebra y Dubái. Rodrigo posee una perspectiva única que nutre su visión del mundo. Su historia refleja cómo la pasión, la educación, la tecnología pueden unirse para construir un futuro más justo. Si está muy largo, ya eso es lo que me hace estas cosas. Si está muy largo, les puedo enviar uno cortito. Bienvenido, Rodrigo. Probando. ¿Ya? Ok. Buenos días. ¿Aquí? Sí, ok. Bueno, buenos días. Para empezar, muchas gracias a Pepe. ¿Dónde está Pepe? Pepe, muchas gracias. Conocí a Pepe hace unos años, producto de un podcast que hice, donde conté la historia de Wominjika, y empezamos una amistad y siempre hubo el deseo de poder hacer algo aquí en Guadalajara. Y bueno, yo por mis viajes me fui a Líbano y después estuve en Filipinas y finalmente en Dubái, donde ahorita vivo, y tuve la oportunidad de venir a México y le dije, oye, hay que hacer algo en Guadalajara. Yo tenía la idea de solo ir a una organización, una ONG, para poder empezar algo, y pues Pepe armó todo este plan y me contactó con ustedes y ha hecho algo tan increíble como armar todo esto. Entonces, muy agradecido, Pepe, por el esfuerzo que hiciste. Y bueno, y gracias a ustedes por armar algo tan increíble. La verdad, estoy muy impresionado de todo esto. Y bueno, hoy yo creo que de lo que yo hago hay dos cosas. Una es la parte social, que es Wominjika, que es una organización que ya estamos en 10 países, donde empoderamos a la gente a través de la tecnología. Y mi trabajo de todos los días es Data Science, en específico en la parte de mercadotecnia,
donde trabajamos para Amazon y todo en Medio Oriente y Norte de África, que es un lugar un poco difícil porque comentaba hace rato que, por ejemplo, en Libia, toda la mercadotecnia es a través de la radio. Mientras que en Dubái, pues es como en cualquier otro lado del mundo, Instagram y redes sociales. Pero en las presentaciones para Libia dices, nosotros somos amigos de la 108.7, la Sabrosita, y empiezas a contar todos los de estos, que es algo que en Dubái ya no sucede, o incluso en lugares aquí ya no sucede tanto, ¿no? Entonces, yo les quiero contar un poquito de los dos, quiero platicarles un poco de lo que está sucediendo, lo más nuevo en Data Science, específicamente en el mundo de mercadotecnia o de advertising, pero también los cambios que están sucediendo en las empresas. Y después contarles un poco mi recorrido en los últimos 2 años, que ha sido, viví 8 meses en un campo de refugiados en una zona conflictiva en Líbano, viví en las favelas que se llaman barangays en las Filipinas, donde trabajé rescatando niñas de la prostitución, niñas desde los 10, 9 años hasta los 20, y en los centros donde ocurre el rescate, que la verdad es que cuando sacas a las niñas de esos lugares, el trabajo acaba de empezar, porque luego ocurre todo el proceso de sanamiento, y es un proceso muy complicado que involucra mucho esfuerzo, y trabajé con personas en la cárcel. Yo estaba enseñando programación a jóvenes desde los 14 hasta los 18 años, mujeres y hombres encarcelados en las Filipinas, y muy recientemente en África estoy trabajando con gente que ha sido rescatado de la esclavitud, ¿no? Es una práctica que todavía se da en África y he trabajado con niños desde los 5 hasta los 18 años que han salido de la esclavitud, trabajando sobre todo en campos de cacao, campos de café. Entonces, yo siempre le digo a mi equipo, y no quiero que sigan la impresión incorrecta, yo no estoy aquí, yo siempre les digo, nosotros no estamos en la industria de la pornografía de la injusticia. O sea, yo no quiero aquí para hacerlo sentir mal o cómo puedo estar comiendo y hay un niño. No, no, no. Yo trabajo en la industria de la esperanza. Entonces, todas las causas de injusticia social donde yo he ido, por más oscuro, por más triste que sea, hay esperanza. Y entonces lo que yo les quiero contar hoy es que en todos esos lugares donde yo viví, donde yo estuve y participé con ellos, incluso en esos lugares hay esperanza. Entonces, si en esos lugares tan difíciles, y los voy a llevar por ese recorrido que he tenido en estos últimos años, en México podemos hacer mucho. Y digo, conociéndolos ustedes, Pepe me ha contado de ya todo el trabajo que están haciendo, pero a mí me encantaría contarles un poco del proyecto y cómo creo que México siempre fue para mí el origen de este sueño y que me llevó a tantos lados, ¿no? Entonces, un poco para empezar, quisiera abrir un poquito con Data Science, contarles algo de un proyecto último que he hecho, luego paso por el recorrido y luego ya abrimos a preguntas y respuestas y ya sea que les interese más Womenjica o los datos y nos vamos, ¿no? Entonces, yo la semana pasada estuve en Riyadh, trabajo mucho en Arabia Saudita y estaba con una nueva aerolínea que se llama Riyadh Air. Va a ser, según ellos, la aerolínea más grande del mundo. Acaban de pedir 134 aviones para una empresa que se acaba de hacer hace unos 6 meses. Entonces, en la junta con el CEO, él nos dice, yo soy una empresa de datos, de ciencia de datos tecnológica, que resulta que tiene aviones, pero no soy una aerolínea. Entonces, ¿por qué él dice eso? ¿Cómo tiene sentido que acabas de pedir 134 aviones donde el más barato empieza como en 60 y tantos millones de dólares y van hasta 200 y 300 millones de dólares y te hablas de que eres una empresa tecnológica? Y la verdad es, si tú piensas los datos, por ejemplo, cuando compras un chocolate, das dinero, pero no das tu INE, no das información, no das tu correo electrónico, sino lo único que tú das es dinero. Y entonces, para empresas, por ejemplo, como Nestlé, es muy difícil datos de la gente que a ellos les venden porque no reciben información. Pero si tú piensas en una aerolínea, en el momento que tú compras, no solamente les das su pasaporte, pero te aseguras que cada letra esté bien, te aseguras que tu fecha de nacimiento es la correcta. Si la tarjeta de crédito vas a poner hasta que funcione, y en ese hasta que funcione tú les estás dando cuántas tarjetas de crédito tiene, por qué fue rechazada. Entonces ellos empiezan a recopilar una cantidad de información que después ellos pueden utilizar, intercambiar. Entonces, cuando hablen, por ejemplo, las salas lounge a las que todos vamos y ahí te quedas un ratito, esa información también se queda. ¿Qué tan antes llega Jorge a sus vuelos? ¿A dónde
está volando Jorge. Cuando llegas a las salas lounge te piden que tu boleto lo pongas y te hacen el clic. Entonces, sé a dónde estás volando. Y entonces sé qué publicidad le puedo poner a él para venderle cuando está allá. Y entonces ellos lo que están haciendo es creando una base de datos del futuro donde toda esa información perfecta que ellos tienen la van a ir armando y después venderlo a empresas y hacer otras cosas. Resulta que lo que a ellos les conviene es que como ellos están en Saudi y ellos ponen las reglas de los datos, ellos pueden operar de una manera un poquito diferente. Ahora, podemos hablar de eso después, pero una cosa que estamos haciendo con ellos, estamos creando cerebros. Entonces tú tienes un cerebro. Ok. Mucho mejor. Ok. Entonces, estamos creando unas cosas que se llaman cerebros. Entonces, el cerebro es, bueno, una computadora y, por ejemplo, en Dubái, en los Emiratos Árabes, le dijimos, nosotros estamos interesados que tú sepas todo lo que puedas saber de mujeres entre 18 y 25 años. Entonces, el cerebro se conecta a las redes sociales y empieza a buscar mujeres entre 18 y 25 años. Y lee todo lo que esas mujeres están leyendo y escribiendo. Lee la manera en la que escriben, las palabras que usan, las imágenes que ponen. El cerebro después genera un modelo de lenguaje basado en cómo esas mujeres hablan y cómo piensan. Entonces el cerebro aprende eso. De todas las imágenes que vio de los perfiles, crea una imagen promedio de todas y entonces tú en la computadora ves una imagen de una muchacha que es promedio de las mujeres árabes de Emiratos entre 18 y 25. Después, la manera en la que habla contigo y comunica es como una chava entre 18 y 25 años. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, si Unilever va a sacar un nuevo shampoo en Emiratos Árabes y Saudi, nosotros, por ejemplo, normalmente íbamos y buscábamos un focus group y entonces hablas con ellos y estás teniendo la conversación y tienes una varianza muy grande en los resultados porque muchas veces no te dicen lo que piensan, hay cierta intimidación porque quieren parecer más que lo que es, etc. ¿Qué hace el cerebro? Yo tenía un shampoo que Unilever nos dio que nos dijo, oye, yo quiero que este sea la imagen del shampoo. Por la computadora se lo comparto al cerebro y el cerebro nos dice, el tono de verde que estás usando no reacciona bien con esta gente porque los posts que he visto que le dan like, deberías de bajarle 2 tonos a la intensidad del verde. Nos dijo, ustedes pusieron un símbolo de una empresa que verifica que las cosas sean, ¿cómo se llama? Ecológicas, ¿no? O que sea muy iniciativa verde, etcétera. El problema de esa marca o esa organización que tú dijiste para hacer eso es que el 60% de estas chavas vieron un video que criticaba a esa organización, que decía que no era verdadero. Aquí te propongo otras 3 organizaciones que hacen lo mismo que ellas no han visto. Entonces ellas no van a, aunque son los mismos principios, ellas no saben que son lo mismo y son más probables que lo acepten si tienes esta diferente. Entonces cambiamos el logo. Y entonces lo que estamos haciendo ahora con los cerebros es que entonces yo ya no tengo que ir al focus group, yo ya no tengo que buscar nada, sino, y también en el cerebro le puedo decir, oye, quiero solo hablar con mujeres que hayan interactuado con estas marcas, Mercedes-Benz o BMW o lo que sea. Entonces me lo cambia y el cerebro cambia a solo a tener esa fase, ¿no? Pero, por ejemplo, un shampoo se vende a, pues, una chava de 18 años lo compra, una mamá, etcétera. Entonces pones 4 cerebros juntos y entre ellos hablan, optimizan y luego regresan contigo y te dicen, esta es la imagen óptima que debe tener tu shampoo para venderse. Entonces, esos cerebros que estamos construyendo están cambiando la manera no solo en la que nosotros entendemos al consumidor, sino también crea una optimización y nos hace pensar cosas que nosotros nunca hubiéramos pensado. Entonces, y es bien interesante porque los cerebros se construyen para cada empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con Coca-Cola y con Pepsi. Yo puedo trabajar con Coca-Cola en su momento y luego dejo de trabajar con ellos y me voy con Pepsi. Y lo que yo aprendí en Coca-Cola lo voy a usar en Pepsi porque es la misma industria. Bueno, estos cerebros es ilegal porque el modelo aprende con la data que se le da. Entonces, Coca-Cola le das datos y el cerebro aprende, hace correlaciones, entiende que si la Coca-Cola sube 3 pesos, las ventas bajan tanto. Todo eso que aprendió, Coca-Cola es dueño y ese aprendizaje no se puede ir a otra. No estoy hablando de datos, pero el aprendizaje no se puede ir. Eso Coca-Cola es dueño. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo hoy en día es cómo empujas eso a más lugares. Y por ejemplo, en Arabia Saudita, que están construyendo
todo lo más grande del mundo. NEOM iba a ser, bueno, ahorita ya son 2.5 kilómetros, pero es 500 metros de altura, 200 metros de ancho, y al principio iban a ser 250 y tantos kilómetros. Iba a ser una ciudad, una línea en el desierto. Riyadh, hace poco estábamos a 46 grados, y ahora lo van a hacer 2.5 kilómetros. Dicen que antes era The Line, ahora le dicen The Dot, porque ya nada más son poquitos kilómetros. Pero ellos tienen que vender bienes raíces, porque tienen que vender departamentos, comercial, etc. Entonces, el cerebro, lo que hace con ellos es que cuando tú te metes a la página de internet y empiezas a hacer clics y empiezas a ver ciertas cosas, si tú ves departamentos que tiene patio, el cerebro empieza a hacer hipótesis. A él le gusta patio. Entonces, conforme tú ves, vas haciendo el scroll, lo que sucede es que las imágenes cambian para cada usuario según la hipótesis que tenga el cerebro de que te interesa. Si tú ya no vuelves a hacer clic, el cerebro dice, me equivoqué, déjale enseño otras imágenes. Pero si tú sigues haciendo clic a esas cosas verdes, entonces el cerebro dice, yo creo que esto le gusta. Y si llenas el formulario, el cerebro, con sus hipótesis, se va a Salesforce o a los vendedores y le dice, mira, esto es todo lo que yo creo que él tiene, estas son las preguntas que le quería hacer, y te lo envía a ti porque tú eres el que más cierra con gente que está buscando patios o que está buscando familias. Y si él se vuelve a regresar a la página y cambia o hace ciertas cosas, al vendedor le cambia la información del usuario en base a la internet. Entonces, le llaman Gen AI, que la inteligencia artificial va generando cosas nuevas conforme las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, eso es de lo que yo trabajo todos los días a través de Medio Oriente y en el norte de África. Y una de las cosas increíbles de estar en Arabia Saudita es que el dinero es casi infinito. Entonces, todo lo que tú les vendes te lo compran y quieren lo mejor. O sea, todo es el Rolls Royce, todo es customizado. Que incluso en Australia, cuando trabajaba en Australia, tenías problemas de presupuesto, les encantaba la idea, pero te decía, bueno, pero no quiero el Rolls Royce, dame un Bocho o un Jetta. Y es, pues no se puede porque necesito, y acá es dame lo mejor. Y entonces me ha tocado trabajar en proyectos que en ningún otro lugar del mundo se están dando, ¿no? Entonces, bueno, eso es la parte un poquito de Data Science, de lo que trabajo el día a día. Y, bueno, como verán, Womenjika empezó hace 2 años y medio, yo estaba viviendo en Australia, y una mujer me dijo esta palabra, Womenjika, que quiere decir bienvenido, pero es como bienvenida, pero ¿cuál es tu propósito? Entonces, en la tribu Urungiru, la gente, cuando la comunidad tenía que tomar una decisión importante, imagínense aquí, entonces vamos a ir a la guerra, ¿no? Entonces vamos a ir a una guerra con otra tribu, y yo soy el líder, y les digo, nos vamos a juntar aquí. Entonces, imagínense que cada uno de ustedes tiene que entrar aquí porque aquí vamos a tomar la decisión. Entonces, yo me pararía aquí y te diría Womenjika, que significa bienvenido, ¿cuál es tu propósito? Y si él no me puede decir el propósito o un propósito de suficiente valor, yo no lo puedo dejar entrar. Porque si vamos a tomar una decisión que va a afectar a toda la comunidad, yo no puedo tener gente liderándonos que no sabe dónde nos quiere llevar. Y ellos lo llevan un poco más lejos y dicen, ella me dijo, Rodrigo, es que cada mañana que tú te levantas, la vida te ve a los ojos y te dice, Womenjika, bienvenido, ¿cuál es tu propósito? Y si tú no le puedes decir a la vida cuál es tu propósito, entonces estás muerto, porque solo los vivos tienen propósito, los muertos no tienen propósito. Y entonces es en tu capacidad de poder comunicarte con la vida y decir, iniciar ese diálogo. Ella decía, es que la vida quiere una relación contigo, pero empieza con un diálogo. Empieza con el diálogo de decir, esta es la razón por la que estoy aquí, y entonces la vida te abre la puerta a los vivos. Pero mientras tú no lo puedes hacer, estás muerto. Y ellos lo usan para todo. Ella me decía que cuando ella va a casa de su abuela abre la puerta y le dice Womenjika, y él le dice porque te amo, y entonces entra a la casa. Entonces ellos lo usan para relaciones, para juntas, para todo. Y entonces la pregunta que yo me hice cuando tuve esa conversación fue, ¿cuál es mi Womenjika? ¿Qué le voy a decir mañana a la vida que me levante en 8 o 9 horas, que este es mi propósito, por eso yo estoy aquí, por eso estoy vivo y por eso hago lo que hago? Y agarré una libreta y empecé a escribir, ser bueno, ¿no? O sea, cosas muy típicas, pero dije, es que la vida no me va a abrir las puertas con algo tan general. Y fue un proceso de 6 meses que me tomé muy en serio, donde estoy escribiendo, leyendo, y yo encuentro mi Womenjika en un viaje a Egipto que hago de trabajo, que estoy en Cairo, y yo salgo del hotel porque iba a ir a una junta y hay una señora
ella traía puesto el niqab. Entonces, el hijab es cuando las mujeres árabes traen, que les ves la cara, pero traen esto tapado. El niqab es cuando solo le ves los ojos. O sea, traen como una sábana negra, un vestido negro y solo ves los ojos. Entonces, ella traía el niqab, estaba sentada, tenía un horno con madera y estaba haciendo tortilla árabe, digo, pan árabe, pero es como una tortilla así. Estábamos a 42 grados, ella está al lado de un horno con una toalla negra básicamente y incluso, porque yo me fui como a las 8 de la mañana, incluso ahí ella estaba sudando, si yo estaba sudando, pues esa pobre mujer, y me acuerdo que ella tenía una canasta donde le ponías el dinero y Egipto tiene un billete donde sale la esfinge y él había puesto no fue adrede, pero como que puso dos monedas arriba de los ojos. Y dije, ah, qué chistoso, o nomás lo vi y me fui. Yo regreso a las 8 de la noche y estaba el mismo billete y las mismas dos monedas donde había estado. Significa que no había vendido nada a esa mujer ese día y había estado desde la mañana hasta en la noche. Y entonces yo la vi, saqué $100 y se lo puse en el canasto y yo no la podía ver más que sus ojos, pero ella me volteó a ver y ella estaba llorando. Y me dijo, Ana, pidi agua, yo necesito medicina. Y entonces tuvo un momento, pues no nos podemos tocar porque en la comunidad, porque ella es musulmana y no puedes tocar, de hecho hay una distancia, pero lo que ella hizo fue que me enseñó sus ojos, abrió un poco el niqab y me enseñó sus ojos para enseñarme que ella estaba llorando. Y en ese momento fue como que muy claro para mí y dije, esto es lo que quiero que sea mi womenjika. Y en esa noche me puse a escribir y se convirtió, yo quiero ir a donde nadie quiere ir para estar con los que nadie quiere estar. Y en ese pensamiento dije, bueno, pero ¿qué va a pasar con esta señora? Porque va a venir otro mexicano y le va a dar $100 mañana. ¿O qué va a ser la cosa que va a romper que ella ya no tenga que estar ahí o que tenga más oportunidades? Pero esa noche que yo dije mi womenjika, perdón, en esa mañana que me levanto que digo mi womenjika, de repente las cosas se alinean. Porque hay otra cosa que esta mujer me dijo, la de womenjika, que me dijo, hay una frase que es, para un velero que no tiene dirección, ningún viento es favorable. Porque si el viento sopla para acá, pero yo no sé a dónde voy, no sé si es bueno o es malo. Si yo voy para acá y el viento vuela para acá, pues es malo, ¿no? Porque yo estoy tratando de llegar allá. Entonces, de repente cuando tú tienes tu womenjika y tienes tu propósito, empiezas a sentir esto, este viento me está llevando más cerca a mi propósito, este me está alejando de mi propósito. Y entonces yo esa mañana recibo un Instagram de un señor que había trabajado con él en un modelo y me dice, oye, vi que estás en Cairo, ¿quieres juntarte? Y le dije, ah, bueno, nos vemos en un hotel en la noche. Y él me dice que está trabajando en un campo de refugiados, tratando de encontrar, él me dijo, llegué al campo de refugiados y vi una cantidad innombrable de niños que han sido abusados sexualmente y se están traficando. Y le dije, y me dijo, y quiero hacer algo y creo que con uno de los modelos que tú has hecho, creo que podemos hacer algo para identificarlos. Entonces, cenando empezamos a hablar y él me cuenta la historia de 5 niños y le dije, mira, yo no sé qué puedo hacer, pero te ayudo. Vamos a empezar. Y le digo, ¿qué datos tienes o qué hay? Y me dice, no tenemos nada. Y le dije, bueno, ok, pues va a estar difícil, pero a ver qué hacemos. Y el problema es que el campo de refugiados ese estaba cerca de Irbil, que es el norte de Irak, y son 150,000 personas viniendo de zona de guerra. Tienes muchos niños que llegan solos y hay 3 psicólogos de la ONU para 150,000 personas en una zona de guerra. Entonces, una vez que ya ocurre el abuso, ya no hay nada que puedes hacer. Todo lo tienes que hacer desde la prevención. Entonces, ¿qué puedes hacer para la prevención? Y yo lo que le dije es, bueno, ¿por qué no? Y cada día llegan entre 800 y 1,200 niños, hombres y mujeres al campo. Entonces, tú no tienes el tiempo de sentarte y recibir datos porque están entrando, están saliendo. Pero lo que dijimos es, bueno, ¿qué podemos hacer para que si llega el niño nosotros sabemos si está en riesgo de ser abusado o no? Y poder, los que sí, los juntamos, les damos una clase, los educamos. Lo que no puedes hacer es, tú no puedes reducir el peligro, pero lo que sí puedes hacer es fortalecer al individuo para que pueda tener una oportunidad de lucha contra el peligro con el que ellos viven. Y entonces yo empiezo a trabajar con su equipo y les empiezo a decir, bueno, vamos a empezar a juntar datos, vamos a empezar a contar, vamos a empezar a hacer cosas. Y él me dice, entonces yo empecé a hacer mapas, hice como una cuadrícula y empecé a hacer información desde, todos eran musulmanes, excepto una
esquina que era cristiana, pero no eran muchos. Pero dentro de los musulmanes tú tienes Sunni, tienes Shia, tienes Alawi, tienes Druze, y todos tienen sus diferentes cosas, pero luego tienes una capa económica, y luego una social, y una de educación. Y no hay policía. Entonces la cosa era, ¿cómo saber que un niño fue abusado porque no se reporta? ¿Y cómo lo meto a los datos para hacer modelos si no tengo datos? ¿No? Es como, ¿cómo mejoro algo que no puedo medir? Y leyendo la literatura yo leo que en muchos niños y personas a través del mundo, cuando son abusados, tienden a ensuciarse, ya sea con orina o no se dejan de bañar. La idea es que si yo huelo feo o ya no soy atractivo, el abuso para porque entonces tú ya no quieres estar cerca de mí. Y entonces en las mezquitas, cuando ellos rezan, antes de entrar, se limpian. Entonces siempre tienes el agua que está corriendo, agua viva, y ellos se lavan las manos, se lavan la cara, se lavan el cuerpo. Entonces yo les dije, vayan a todas las mezquitas y pregunten si hay niños que han dejado de entrar porque están sucios, porque entonces no se están lavando. Y empezaron a salir áreas rojas donde sí nos dijeron, sí, muchos niños han dejado de venir a las mezquitas. Y tenemos otros donde no, eso nunca ha pasado. Entonces la pregunta se convirtió, ¿por qué hay zonas donde eso no sucede y por qué hay zonas donde eso sí sucede? Y por una cosa de suerte, algunos de los datos que hemos agarrado nos dijo que los niños iraquíes vivían en zonas donde el abuso no ocurría y los niños sirios vivían en zonas donde había mucho abuso. Y entonces dices, bueno, pues es algo nacional, pero no tenía mucho sentido, sobre todo en esa región. La respuesta fue que los niños iraquíes son niños de la calle que crecieron en la calle. Entonces es como los perros callejeros que saben cruzar las avenidas. Y tú sueltas el perro de tu casa que vive en la casa y lo atropellan en una calle así del vecino, ¿no? Y entonces pasaba lo mismo, que los niños iraquíes hacían pandillas. Y esas pandillas, en la mañana, los niños salen y recopilan información. Entonces ellos decían, oye, hay un señor que nunca hemos visto que ha estado dando la vuelta y nos ha estado viendo. Cuando regresan en la noche le dicen al líder y el líder dice, mañana nadie sale, esto está muy raro. Y se quedan. Y el predador, si se pueden imaginar como un tigre, dice, bueno, pues estos no, y sigue caminando. Y llega al área de los sirios. Y los sirios son niños que vivían en pueblos de 150 personas, donde el peligro es no te pares atrás de la vaca o no te metas al caballo, pero no es hay un señor que te puede hacer daño. Entonces ellos no están al corriente del peligro. Lo que nosotros empezamos a hacer es que agarramos estos niños y los metimos con los iraquíes. Y entonces era bien chistoso porque me mandaban videos y entonces tú veías que los niños iraquíes están viendo y el sirio está viendo el piso y le meten un zape. Güey, de que pasó eso, velo, tienes que estar. Y él como que, ok, entonces está viendo. Ahora, lo que sí pasó fue que las pandillas roban, ¿no? Roban fruta, tipo Aladino, ¿no? Roban fruta y roban cosas. Y entonces los niños sirios que metimos ahí sí empezaron a hacer actividad delictiva. Digo, nada muy fuerte, pero sí en los mercados y así. Pero bueno, era un precio que estábamos dispuestos a pagar. Y después al niño sirio lo reinsertabas con los sirios y se generaba esa pandilla, pero esa pandilla en un sentido de comunidad y protección. Y empezamos a ver que, teníamos conexión con ellos y nosotros empezábamos a preguntarles a los iraquíes qué predador has detectado o qué personas estás viendo de peligro. Y después lo verificábamos aquí y era la misma persona. Y entonces cuando nosotros encontrábamos que tanto aquí como aquí detectaban un predador, ahí interveníamos y lo sacábamos del campo. Entonces yo empiezo a hacer ese trabajo, al mismo tiempo estoy trabajando para la empresa en Australia, era director de analítica, pero este trabajo me consumió tanto, o yo le metía tanta energía, que dije, oye, ¿sabes qué? Quiero estar ahí. Siento que si estoy teniendo un efecto desde lejos, trabajándolo en las noches hasta las 3 de la mañana, tratando de entender, si llego ahí y aparte hablando el idioma y entendiendo la cultura, creo que puedo tener un mayor impacto. Y lo difícil de trabajar con los iraquíes es que te decían, oye, no me has mandado el correo. No, ya te lo envié, pero no te ha llegado. Y no, fue hace 3 días y esto es instantáneo. Entonces, no podías contar con ellos. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Me voy. Y una de las cosas que yo aprendí es que cuando tú empiezas un proyecto, no es lo que estás dispuesto a hacer, porque tú no sabes, uno no sabes de lo que eres capaz de hacer y no sabes lo que vas a tener que hacer. O sea, en este cuarto de empresarios, muchos que ya tienen 5, 10, 15, 20 años, si yo te dijera, si yo hablara con ustedes hace 15 o 10 años y les dijera cuáles son los retos a los que te vas a enfrentar y con los que realmente te enfrentaste, van a ser muy diferentes. Y la capacidad que tú tuviste a resolver esos problemas a través del tiempo, no creo que tú pensaste que lo tenías hace 5 o 10 años. Entonces,
todos los proyectos o en la vida lo que te pide cuando empiezas algo nuevo es, no me digas qué vas a hacer, sino qué estás dispuesto a dejar de hacer. Porque normalmente son las cosas que no hemos dejado de hacer que nos mantienen en donde estamos. Y si tú quieres ir a un lugar nuevo, es dime, ¿qué estás dispuesto a sacrificar, a dejar aquí para que puedas soltar esas cosas y moverte hacia adelante? Y entonces, cuando yo decido irme ahí, pues tuve que renunciar a mi trabajo. Cuando renuncio a mi trabajo, lo primero que hacen es que me ofrecen más dinero. Y entonces les dije, no, sí me quiero ir. Y después me ofrecen director regional para el sudeste asiático desde la oficina de Singapur, que es una de las mejores oficinas en el mundo también en términos de data science. Pero ese para mí fue mi sacrificio. Fue como que la vida diciéndome, ¿qué tan en serio es esto para ti? ¿Realmente estás dispuesto a dejar estas cosas? Y yo dije, sí. Y entonces renuncio, me voy a ir para Irak. Yo aplico con el pasaporte australiano porque lleva 8 años viviendo ahí. Irak, Australia le pone un impuesto a ciertos productos de Irak. Irak cancela todas las visas a los que van para Irak. Entonces, yo renuncié a mi trabajo, dejé todo y no puedo ir al país a donde quería ir. Entonces, ahora, pues ¿qué hago? Entonces, el señor que estaba en Irak me dijo, mira, vete al Líbano mientras arreglamos las cosas y ahí sirve que aprendes árabe y haces ciertas cosas. Y yo, bueno, pues me voy al Líbano. Entonces me voy a Beirut. Pero cuando yo llego al Líbano, en Líbano hay 4 horas de electricidad al día. Yo no sabía. Y entonces tienes 4 horas de electricidad al día. Es la inflación más grande del mundo en los últimos 20 años. Es el país de los países con más corrupción en el mundo. Y el país está totalmente deshecho. Entonces, de hecho, tú llegas al aeropuerto, yo llegué de noche, y cuando vas al hotel, toda la ciudad está apagada. Es una ciudad de 2 millones de personas, porque no hay luz. Entonces, la única luz es la de los carros, y luego llegas al hotel, el elevador no funciona porque no hay electricidad. Funciona a veces cuando regresa la luz, pero no sabes cuándo. Puede regresar a las 3 de la mañana o puede regresar a las 7 de la tarde. Entonces, yo llego al hotel y no sirven los cajeros. Es decir, tú no puedes usar tarjeta de crédito y no puedes sacar dinero. Entonces yo traía $800 en efectivo y eso era el dinero que tenía que tener para durar, ¿no? Entonces yo llego a una ONG y lo que ellos hacían era enseñar inglés a las mujeres a coser y tenían unas clases de música. Pero lo que yo vi fue que mis niñas, cuando tenían 13 o 14 años y tenían la menstruación, les ponen el hijab y las casan. Los niños, después de 3 semanas y ver que esto no les va a generar dinero, se van a mendigar a la calle. Entonces yo les decía, pues es que estoy enseñando inglés y en 3 semanas saben decir dog, ready, blue y se van porque esto no está sirviendo de nada. O sea, porque yo nunca vas a tener un niño por 3 años que puedas pasar por todo un proceso, porque ellos necesitan comer hoy. O sea, el pensamiento es hoy en la tarde. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es algo que yo pueda hacer que pueda generar dinero a muy corto plazo y que ellos se queden? Entonces yo dije, bueno, pues lo que yo sé hacer es programar. Entonces yo dije, ok, les voy a enseñar a desarrollar páginas web y entonces en 2 meses yo voy a conseguir clientes de fuera y que ellos empiecen a programar y que empiecen a ganar dinero. El problema fue que cuando yo iba al salón, para empezar no había computadoras, yo nomás tenía mi laptop que duraba 40 minutos la pila y no tienes electricidad, no tienes luz y no hablábamos el mismo idioma. Entonces yo tenía niños árabes, pues yo hablaba inglés, español, francés, pero ellos pues no nos entendíamos y lo único que tenía era un pizarrón. Entonces yo empiezo en las clases dibujando en el pizarrón la computadora, ellos dibujan en sus libretas la computadora y después con cartón hicimos teclados, entonces ellos están sentados en el piso con teclados y para esto yo escribía mi clase en inglés en un papel toda escrita, una señora me la traducía a árabe, pero ella no sabía escribir, ella solo sabía escribir en árabe. Entonces yo tenía mi clase en inglés, ella la traducía a árabe y yo aprendía a leer árabe, pero no sabía qué estaba diciendo, pero podía decir las sílabas de la palabra. Entonces yo me paraba en la clase y lo leía y veía si los niños me iban entendiendo y a veces se me quedaban viendo y yo les decía, bueno, pues ustedes léanlo. Y me decían, es que nosotros no sabemos leer porque no hemos ido a la escuela. Y entonces, no, pues está cabrón. Entonces, yo en el pizarrón lo que hice con programación es mucho de patrones, es mucho de ver una cosa repetirse y cambiar una cosa. Yo le llamo, cuando aprendes hay side step y baby step. Side step es, te enseño lo mismo
con un color diferente. Es decir, te enseñé a hacer algo rojo, ahora te voy a enseñar verde, ahora azul. Lo único que estamos haciendo nos estamos moviendo de un lado para otro. Y luego hay baby step, donde te enseñé a hacerlo rojo y grande, o rojo y chico. Entonces le estás agregando poquitas cosas. Entonces con los patrones ellos irán aprendiendo. La primera vez, bueno, mi computadora, la laptop dura 40 minutos la pila. Yo tengo 10 niños. Entonces yo les decía, bueno, cada quien va a tener 4 minutos. Yo voy a aprender mi computadora y cada quien tiene 4 minutos para escribir su código, porque se va a acabar la pila. Y la siguiente clase que venga la voy a aprender y vamos a ver lo que hicieron. Entonces yo los tenía en el piso con sus tecladitos y ponía un cronómetro y play. Y ellos tenían 4 minutos para imaginariamente practicar mover los dedos y hacer el código. Entonces, la primera vez que lo hacemos, el primer niño pasa al teclado y se le queda viendo y me dice como que no. Y yo como que no, te quedan 3 minutos. Y me dice, es que las letras no están. Y cuando yo les hice el teclado, yo les hice las letras en minúscula. Pero en una computadora las letras están en mayúscula. Entonces ellas les veían y dicen, es que estas no son. Y yo no, sí son, pero son mayúsculas. Y en árabe no hay mayúsculas, todas las letras son iguales. Entonces, bueno, otras 2 semanas para enseñarles las letras. Y me decía, es que ¿por qué hay tantas? No, pues es la misma, pero bueno, entonces ya fue volver a enseñarles pues todo el abecedario, mayúscula y minúscula, y luego el programa empieza a funcionar. Estos niños empezaron a hacer, poquito a poquito, empezaron a hacer ya una semblanza, una página, hicieron la primera página que tenía un menú, una imagen y una cosita abajo, iba funcionando. Pero después los de la ONG me dicen, oye Rodrigo, queremos que les enseñes inglés para que graben una canción para pedirle dinero a los donadores. Y yo le dije, bueno, pero es que necesito dar mi clase y necesito cada minuto porque está funcionando, pero necesito cada minuto. Y me dijeron, bueno, pues aquí no vas a poder estar porque aquí necesitamos que enseñes inglés para aprender la canción. Entonces me corren de ese lugar y, y entonces, pues bueno, ¿a dónde voy? Y entonces yo estaba en Beirut y agarré un camión y me fui al norte, que es Trípoli. Trípoli es una ciudad que siempre ha sido pobre. El eslogan de la ciudad es la madre de los pobres a través de toda la historia, hace 1000 años, lees cuando los reyes pasaron en las cruzadas y decía, unos reyes pusieron, qué lugar tan pobre, y 2000 años después sigue siendo un lugar muy pobre. Y entonces yo llego a Trípoli, y en Trípoli, un salón o sea, de lodo, y fue la misma cosa, pero ahí tuve 8 niñas, y estas niñas eran increíbles, porque, bueno, yo como no hay electricidad y no puedes sacar copias, yo las tareas las escribía y hacía 10 copias, o sea, las escribes 10 veces como copiadora. Y en la noche, como no hay luz, yo compraba velas y la prendía y podía hacer para tener luz, porque si no, no tenías. Y entonces yo le daba a las niñas las tareas y una vela para que pudieran hacer la tarea de noche y luego regresar al próximo día y lo hacían, ¿no? Poco a poco, como en 2 semanas, todas las niñas se fueron y empezaron a llegar otros niños, pero yo dije, ¿pero qué les pasó a las niñas? Las empiezo a buscar y una niña me dice, es que estoy trabajando en un restaurante y le dije, ¿cuánto ganas? Y me dijo, no sé, pero si quieres voy con mi papá. Entonces fuimos a buscar al papá y el papá me dijo que ganaban como 50 o 80 centavos al día de dólar. Y entonces yo le digo al papá, mira, yo te doy $20 y que ella venga a aprender conmigo y que ya no vaya a trabajar allá. Y él me dijo, bueno, pero pues dame 3 meses porque igual y si no funciona contigo. Y le dije, bueno, ok, 60. Y luego, conforme iba buscando a todas las niñas, ya los papás sabían y era regatear. Me decían, oye, pues son 100. Y le dije, no, porque tu hija, la otra gana tanto. No, es que yo le saqué mayor precio. Yo, chinga. Entonces, bueno, pues ahí les fui pagando a todos. Las niñas regresan y las niñas habían faltado como por 2 o 3 semanas y entonces no habían hecho mucha tarea. Pero yo las había escrito porque siempre pensé que las iba a regresar y les dije, mira, esta es la tarea, aquí hay una vela a cada una y les dije, bueno, no la tienen que hacer toda, pero vayan haciéndolo poquito a poquito. El siguiente día las niñas regresan y habían hecho toda la tarea y se habían acabado la vela y me dijeron necesitamos más velas. Eh, entonces el programa empieza a funcionar muy bien y cuando yo estuve en Trípoli 3 veces, a nosotros nos decían, tienes que tener 5 días de comida y agua por si explota cualquier cosa de violencia. Y 3 veces nos tocó balaceras donde te tenías que quedar en el departamento y no podías salir. Y bueno, pues bueno, y una de las cosas de vivir en una ciudad sin electricidad o que se va, es que imagínate que estás en el supermercado, se va la luz y luego dices, oye, ¿y la leche y el pollo y el yogur? ¿Qué onda? Y,
Y es que en 40 minutos se iba 3 o 4 veces la luz. De hecho, las cajeras se cambiaban a modo manual y sacaban una libreta y sacaban los billetes y era así, ¿no? Y luego regresaban. Pero yo por 8 meses o 7 meses que estuve ahí, solo comía sardinas, atún y arroz. Bajé como 8 kilos cuando estaba ahí, porque todos los otros voluntarios tuvieron salmonela, tuvieron cólera, diarreas todo el tiempo. Yo nunca me enfermé porque nada más comía cosas enlatadas, pero perdí un montón de peso. Y un día, y no podía salir después de las 7 de la noche, porque era peligroso. Pero una vez me tuve que quedar tarde, voy regresando, y una de las niñas, yo voy caminando, y el único lugar que tenía electricidad en la noche eran los lugares de shawarma, que son como tacos al trompo o al pastor, ¿no? Entonces están ahí, y ese lugar tiene luz, y ahí está comiendo la gente. Y voy caminando y veo unas niñas que están sentadas al lado de la luz, y conforme me acerco las reconozco, y una de mis alumnas estaba sentada ahí abajo y tenía un cartón que ella había diseñado de su teclado y habían otras niñas que ella les estaba enseñando a programar. Entonces, como ellas no tenían computadora, como mucho tiempo aprendieron en papel y en libreta, ellas relacionaban programación con escribirlo en una libreta, no con una computadora. Entonces ella sentía que ella le podía enseñar a ellas, y entonces ellas también tenían su teclado de cartón y estaban aprendiendo a programar ahí ellas en la noche. Y entonces ahí fue donde dije, esto está funcionando, ¿no? Hay una esperanza de que esto funciona, porque si no, no estarían aquí. Y como a las 2 semanas pasó un poco lo mismo, donde ellos me pidieron que diera otra clase, que hiciera otras cosas, y dije, mira, ya en Beirut pasé por esto, por favor, está funcionando. Hay una niña con teclados en el piso para un shawarma a las 10 de la noche enseñando a otras niñas. Pero por diferencias al final me dijeron que no y me corren de esa organización. Al final a esa niña y a otra les pagué la escuela, cuesta $100 al año. Entonces yo les pagué y les sigo pagando la primaria a ellas dos. Y alguien se enteró que había un mexicano loco enseñando programación en Trípoli, y una argentina me marca y me dice, oye, escuché de ti por otra ONG, nosotros tenemos aquí un centro con un generador y 10 computadoras. ¿Quieres venirte aquí para hacer tu proyecto? Y le dije, pues vámonos. Y entonces me fui, me fui ahí y ahí es en la frontera con Damasco. Entonces, como en Siria todavía sigue la guerra, era muy común en las noches ver de repente una luz y luego, ¡puf! O yo, esa organización con la que yo hice, era brasileira, eran unos brasileiros que decidieron irse a una zona de guerra y ahí abrir ese centro. Y entonces, en las noches, los jueves y sábados, nos íbamos a jugar fútbol, y entonces los soldados tenían un campo de fútbol iluminado de noche, pero están las balaceras y están las bombas. Y yo les decía, güey, ¿por qué estamos aquí? Y es que no, Rodrigo, es que hay que jugar fútbol. Y yo, no, yo ya no quiero jugar fútbol. Entonces, pero esos brasileiros iban a donde nadie quería ir. O sea, nosotros nos metíamos a todos los campos de refugiados, nos íbamos a las zonas donde acababan de ver disparos, éramos los primeros en llegar. Y en ese tiempo de estar yendo a los campos de refugiados, yo tuve que tocar puerta por puerta para buscar niños y niñas que se quisieran meter a mi clase. Nadie se quería meter porque nadie creía que eso podía funcionar. Total, termino consiguiendo 8 niños y niñas que se meten a la clase. Como ya tengo computadoras, el aprendizaje va súper rápido. Y yo todas las mañanas me iba a todos los negocios con me tradujeron como pedir, yo les decía, hola, soy de una organización y quiero hacerte una página web, te va a costar $5 y estos niños van a hacer. Entonces yo iba a todos los negocios y se los leía y me dijeron, no, ok, y otra, y otra, y otra. Hice todo el pueblo y luego le di la vuelta. Y después me topó una ONG que nos hizo que nosotros damos $500 si nos haces una página web. Entonces regreso con los niños y, oye, ya tenemos $500, nada más hay que hacer la página. Entonces los niños empiezan a trabajar a hacer la página, al final terminan haciéndola, y entonces se reparten el dinero. Una familia promedio de 5 personas gana $40 al mes, donde vas a tener 2 niños en desnutrición y vas a tener un niño que está en una desnutrición tan severa que casi ese niño siempre se muere. Entonces, en familias de 5 o 6 es muy común que tengas un niño que ya no esté porque ya se murió, o se muere porque no llega comida para todos. Estos niños están ganando suficiente dinero ahorita
que sacaron a toda su familia de la desnutrición. Niñas de 13, 14 años están manteniendo a toda la familia, incluso a gente externa. Y estando ahí, esa primera generación que hice en Líbano, a mí me tomó como un mes encontrar 8 niños. Ahorita llevamos como en la cuarta, quinta generación, y la quinta generación aplicaron como 555 niños de otros pueblos, porque ya creían, o sea, decían, es que sí funciona, estamos viendo gente. Y cuando nosotros hacemos la página de la ONG, había un papá que él había sacado a su niña y yo ya me sabía el negocio, era ir y darle dinero y luego regresaba y así, ¿no? Entonces yo le había dado $30 2 veces. Y cuando su hija gana, cuando su hija enseña el proyecto y hace todo, él estaba ahí, me acuerdo que lloró. El papá llora y luego yo a las 3 mejores niñas que tuve les di una laptop a cada quien. Entonces les doy una laptop a cada quien. Y había una niña que me la regresaba. Le daba la laptop y me la daba. Y le dije, no, es que es tuya. Y me la regresaba. Ella no podía creer que ella fuera dueña de algo de tanto valor. Y su papá, un día después regresa y me regresa $50. Y me dijo, me dijo, yo no sabía lo que estabas haciendo. O sea, yo pensé que yo quería sacar dinero, pero lo que tú has hecho para mi hija, me dijo, ya me gasté $10, pero te lo puedo pagar después, ya no los tengo. Y le dije, no, pues, señor, quédeselo. Pero ese, ese paradigma que se rompió de que esa niña, esa mujer no era capaz de hacer otra cosa más que casarse, cuando el papá ya vio lo que su hija era capaz, se convirtió en su fan más grande. Ahorita esa niña, Asma, es mi directora de Medio Oriente, ha abierto 5 centros en Líbano, mantiene a toda su familia y ella, ella ha hecho contactó a Jordania, contactó a Irak, que es donde ya estamos abriendo más centros. Entonces ella es una líder en su comunidad. Y todo porque ella fue la primera niña que creyó. Me acuerdo que fui a todas las casas con su familia, hablé con todos sus hermanos y nadie. Y ella me dijo, pues yo sí puedo. Y dije, pues, sí, pues vente, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba ahí en Líbano, que era un lugar donde no había, todo era para que fracasara. No había luz, no había computadoras, pero funcionó. Porque más que hambre, la gente necesita esperanza. Y cuando tú ves a alguien con esperanza, cambia radicalmente no solo esa persona, sino toda la comunidad. Y al final yo me termino yendo del Líbano después de 6, 7 meses de estar ahí y, y me voy en un tiempo a México. Y entonces en México dije, bueno, quiero ver si puedo hacer algo parecido. Y termino yéndome a Guadalupe, en Monterrey, en unos municipios, y trabajé con niños que tenían autismo en el espectro, de madres solteras que se iban a trabajar y no tenían dónde dejar los niños. Incluso aunque ellas pudieran pagar la guardería, les decían, es que este niño no podemos con él. Y entonces las mamás decían, es que ¿qué hago? Y entonces a veces los encerraban en un closet y luego lo recogiera el niño. Entonces yo fui a este centro y el municipio nos dio como un lugar más chico que esto. Era bien chiquito y tenías niños que no podían estar, 2 de mis niños no podían con la suciedad. De hecho, uno de los niños me decía, es que ese niño es sucio, tienen que estar más allá. Y le decía, no, no es sucio, Paco, pero es que tú tienes otros. Y, y entonces yo tuve que limpiar todo el salón, lo tuve que volver a pintar, tuve que ponerle cloro a todo, hasta que estuvo los estándares de Paquito, que ya pudo entrar y estar en el salón. Y yo tenía como 8 niños, pero solo tenía 4 laptops. Entonces yo me traje todas las laptops de las casas, los puse ahí. Y trabajando juntos, muchos de estos niños que tienen autismo batallan mucho trabajando juntos. Necesitan estar solos y necesitan tener un sistema y necesitan tener todo eso, ¿no? Entonces, después ya consigo más laptops, empezamos a trabajar. Había un puesto de pollo enfrente de nosotros y yo voy con los de los pollos y le digo, oye, ¿te puedo hacer una página de internet? Y me dijeron que sí. Entonces armamos la página de internet. Yo había trabajado años antes con Monex y le digo a los de Monex, oigan, mis chavos acaban de hacer una página de internet, sus papás no entienden lo que ellos están haciendo, porque la mamá venía y, te lo vengo a dejar para que juegue a la computadora. Y yo, señora, no está jugando a la computadora, está haciendo una página de internet. Entonces le dije, quiero llevártelos y quiero que vean, que ellos entiendan a través de sus ojos lo que ellos están haciendo, porque no lo entienden. Entonces fuimos a Monex. Monex en Monterrey está en la Torre Banorte, que es un edificio bien grande. Y cuando nos subimos al elevador fue la primera vez que ellos se subían. Bajamos y subimos 6 veces porque Monex está en un piso alto. Y se agarraban de estos y Rodrigo otra vez. Y yo, bueno, otra vez. Y luego se subía otra gente y ellos le picaban a todos los botones. Y yo, perdone señora, pero es la primera vez que se sube. Y entonces
Total, fuimos a la sala de conferencias de Monex y están todos los, bueno, banqueros, ¿no? Entonces todos con corbata y traje. Y están estos niños Rafita tenía 9 años y el más grande tenía 12 años. Paco tenía, bueno, Paco tenía 13. Entonces estamos ahí y yo les digo, quiero que programen lo que sea que te diga cualquier persona aquí. Y entonces uno dijo, bueno, prográmame una imagen que tenga esto, este color. Y entonces Rafita, que tiene 9 años, lo programó y lo puso ahí. Y luego le enseñamos la página de pollos que hicimos, que es una página que ahorita está activa y nosotros podemos traquear cuánta gente se ha metido a la página y al WhatsApp y ha pedido pollos. Y en 6 meses, cada 6 meses, los primeros 6 meses se pidieron 200 pollos. Los meses después se pidieron 500 y ahorita ya hemos vendido 1000 pollos que se han vendido a través de la página que hicieron con el botoncito de WhatsApp. 4 niños de Guadalupe de 9 a 12 años con autismo. Y cuando estamos en el salón de Monex, le aplauden a los niños y Rafita me pregunta, ¿por qué nos aplauden? Y yo le dije, es que Rafita, lo que tú estás haciendo es increíble. Y me dijo, no, pero pues esta gente la puede hacer. Para Rafita era como que la gente rica lo puede hacer. Y yo les dije, y le dije a Luis, que era mi contacto, y le dije, Luis, ¿quién de aquí puede hacer lo que Rafita está aquí? ¿Qué está haciendo? Y dijeron, nadie. Y Rafita se me quedó diciendo, ¿a poco ellos no pueden? Y dije, no, Rafita, esto es muy especial. Y luego fuimos a Steelcase México y hicieron la presentación. Y bueno, Steelcase México, las oficinas son como Google, ¿no? De todos colores y hay PlayStations en todos lados y así. Y uno de los niños, Gabriel, me dice, Gabriel era muy limpio, era muy propio. Siempre tenía un suéter, aunque en Monterrey estamos a 42 grados, siempre traía un suéter, siempre estaba sudando y siempre traía un pañuelo con el que se limpiaba el sudor porque no le gustaba mojarse, pero pues era ahí un poco imposible. Y, y Gabriel, cuando se acaba Steelcase México, le digo, oye, ¿qué te pareció? Y me dijo, es que está increíble poder trabajar en algo donde no te ensucias, porque su mamá limpiaba los camiones y los limpiaba, ayudaba a limpiar como que el aceite, entonces la mamá siempre terminaba toda negra y él pensaba que su trabajo se iba a tener que ensuciar y él tenía mucho miedo de eso. Y entonces cuando va a Steelcase y ve todo eso, me dijo, es que yo no sabía que podía trabajar y estar limpio. Y yo, sí, sí, hay muchos trabajos donde no puede hacer eso. Y lo que eso me dio fue un poco como cuando tú agarras niños que viven en un cierto contexto y los expones a otras cosas, les abres las puertas y los abres a un mundo que ellos nunca habían tenido acceso ni tendrán acceso, ¿no? Entonces, yo en México, ese proyecto entonces ese proyecto continuó y entonces tenemos más niños de la comunidad que están ahí y cada 3 meses les hacemos una página a otro negocio de la comunidad. Entonces, de la comunidad para la comunidad. Y dos cosas que han pasado es una, hemos ayudado a la comunidad a vender más cosas, a tener una presencia digital, pero la otra es que ahora la comunidad se conoce. O sea, hay vecinos que antes no se conocía que ahora se conocen. Hay ahora este niño, el de los pollos les da pollo gratis a todas esas familias, entonces siempre cenan ahí y se conocen todos. Entonces, creó una, una, creó una comunidad otra vez en un lugar donde la gente solo vivía al lado de ellos. Después de ahí, yo me voy a Filipinas y vivo en Filipinas en un barangay. Un barangay es un lugar donde es como favelas, ¿no? Son tejabanes, donde todos tienen un gallo, un perro y un borracho. Entonces, tú en la noche, cuando estás dormido, regresa el borracho y entonces todos los gallos empiezan a cantar, todos los perros empiezan a ladrar y aparte los filipinos son de karaoke, entonces no podías dormir, era imposible. Entonces, y porque solo las mujeres trabajaban, los hombres realmente no hacían mucho, ¿no? Y entonces yo vivía ahí porque al lado ahí había un centro donde estaban niñas que habían sido rescatadas de tráfico sexual. Entonces yo escuché de ese lugar y fui. La primera vez que llego, me saludó una niña, que es esta Rita, y Rita tenía 8 años. Y entonces yo, yo no sabía, bueno, digo, obviamente ves en las películas, y sí, pero Rita era una cosa de este tamaño, así de 8 años, y ella me lleva caminando de la mano a otro lugar y veo 85 niñas que vivían en ese centro, desde los 7 hasta los 20 años. Y entonces, y ese es uno, esas son unas monjitas que se llaman las Pink Sisters, porque son unas monjas que su velo es rosa. Se llaman Jesucristo del Verbo encarnado de no sé qué, pero todas le dicen las Pink Sisters porque son rosas y es más fácil. Entonces, ellas tienen 7 centros en las Filipinas con un promedio de 400 a más niñas por centro. Entonces, yo llego ahí y empiezo a dar clases y uno de los problemas que tienes es que las niñas las tienen que separar porque en el proceso de sanamiento hay una etapa donde pasan por pesadillas y hay mucho trauma todavía. Pero el problema es que como van sanando, las van moviendo,
Pero si en la última etapa una niña empieza a tener pesadillas y empieza a batallar, se trae a todas. Como que eso se contagia a las demás niñas y te las vuelve a traer todas aquí. Entonces, yo tenía una niña en mi clase que siempre se dormía durante mi clase y la cosa era que como ella no dormía en las noches por las pesadillas, estaba tan cansada que se quedaba dormida. Y cuando no estaba dormida, solo pensaba en lo que le había pasado y entonces era, ella mientras se quedaba dormida y se despertaba y gritaba. Y entonces las otras niñas la calmaban o yo me iba ahí con ella, pero lo que terminó pasando fue que esa niña, una vez que sí durmió bien, empezó a programar y programó por 6 horas seguidas. Entonces ella empezó a programar y entonces yo, las plataformas que yo tengo es, tú te inscribes y están todos los cursos en línea. Entonces ella lo empezó a hacer, se acabó la clase y ella siguió programando y ahí la dejamos y después de 6 horas fue con la monjita y le dijo, ya me quiero ir a dormir. Y lo que vimos que la programación hizo es que la programación tiene algo donde tú tienes que estar en el momento, no puedes estar en el ayer o en el mañana, te fuerza a estar ahí. Y cuando tú has tenido un trauma del pasado, que siempre vas y revives el momento, para ella programarla hacía estar aquí y podía vivir el momento y no tenía que revivir esto todo el tiempo. Entonces se convirtió en un proceso de sanación. Y entonces ahorita en ese centro en las Filipinas, con las niñas, porque nosotros empezamos con niñas que ya estaban bien, que estaban aquí. Ya todas las niñas que llegan en la primera etapa están programando. Un poco porque les abre futuro, etcétera, pero también porque se ha convertido en una parte de su sanamiento, de volver a regresar a ser ellas mismas, ¿no? Y en las Filipinas, con estas monjas, ellas se van a los bares. O sea, ellas se visten de mortales o se visten de casual y vamos a los bares y buscamos a las niñas. Y entonces me usaban a mí porque yo era el extranjero, y entonces me metía adentro, veía, me tomaba una cerveza y le decía, madre, hay 3 niñas de 14, 15 años aquí adentro. Y entonces empezaba todo el proceso de rescate. El proceso que usan las monjas se llama de no violencia. Y no significa que las monjas entren y patean, sino que nunca involucras a la policía ni a gobierno. Y entonces los PIMS te dejan tener un poco más de involucramiento, te dejan hablar con ellas, pero la niña tiene que salirse. Y muchas veces pensamos que las tienen encadenadas o las tienen ahí, pero realmente es que estos pimps, el nivel de manipulación que tienen es muy fuerte. O sea, son monstruos porque hacen lo que hacen, pero cuando tú los conoces, es un tipo que te cae bien. Pero tiene sentido porque este tipo se fue a un rancho y le dijo a una niña de 15 años, vente conmigo y trabaja aquí, y una vez que ella vio lo que tenía que hacer, lo siguió haciendo. O sea, hay una manipulación muy fuerte que juega en sus cabezas que ellos no lo tienen que amarrar. O sea, es como el de, si al caballo lo tienes que amarrar, todavía no es tuyo. Entonces ellos me dicen, no, habla con ella, pero no se va a ir. Y era lo que pasaba. Entonces yo iba con flyers a todos los tables de un lugar que se llamaba Mango y dejaba clases de computación, bla, 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 ¿no? Y pues no las podía llevar a mi casa, una porque pues no, y dos porque yo me había comprado 6 laptops y los filipinos tienen un McDonald's que se llama Jollibee's. Entonces yo me iba al Jollibee's, ponía las 6 laptops, tenía internet, tenía electricidad y en los flyers decía, vayan a mediodía el domingo y vamos a tener nuestra primera clase. Pero las prostitutas se vinieron del trabajo. Entonces hay familias en el McDonald's un domingo a mediodía y están entrando 10 mujeres escotadas y con una vista así, sentándose en las computadoras con un extranjero y viene el manager y me dijo, oye, aquí no hacemos este negocio. Y les dije, no, pues chavas, nos tenemos que ir y a la próxima. Entonces ya en el flyer puse, por favor, vístanse un poco más, no vamos a hacer negocios aquí. Y entonces empezamos a hacer eso, ellas iban al Jollibee, ahí empezamos. Ahorita hay 2 prostitutas que se salieron de ahí y ahorita están, lo que nosotros decíamos es que íbamos a negocios que no tenían página de internet, les decíamos, oye, ¿quieren? Y ahorita ya tengo 2 mujeres que ganan más haciendo páginas web que en la prostitución. Y entonces ha empezado a trabajar y ellas me ayudan mucho a seguir buscando esas niñas que siguen y trabajan mucho en la parte de formación de las niñas que se están saliendo de abuso, ¿no? Entonces, ese proyecto en Filipinas va muy bien y en las Filipinas me metí mucho a las cárceles. Entonces, las cárceles tienen, bueno, empiezo con niños de entre 15 y 18 años. Los niños en las Filipinas están en la cárcel por vender drogas. O sea, el narcomenudeo es la manera más fácil de hacer dinero cuando no tienes educación. Pero en promedio ganan $50 al mes y las condenas son de 3 a 4 años. Normalmente lo que pasa es que agarran a un narcotraficante y le dicen, bueno,
o nos entregas a tu equipo o te agarramos a ti. Entonces, bueno, te entrego a mi equipo y normalmente entregan entre 15 y 20 niños y 2 que están abajo de él, que son adolescentes o ya adultos. Esas 2 personas que van a entregar van a pasar entre 20 y 25 años en la cárcel. Entonces, y los niños no tienen acceso a una representación legal hasta dentro de un año normalmente por lo que se tarda. Entonces sí me tocó ver niños que me decían, bueno, todos te dicen que no lo hicieron, pero sí había niños que la mamá me decía, es que un día lo agarraron en la escuela y nosotros no tenemos dinero y nunca hemos tenido dinero. Entonces como se tarda un año en tener un proceso legal, él pasa todo ese año en la cárcel y luego lo liberan. Ah, no, pues no, no lo hiciste, pero ya pasaste ese año en la cárcel, ¿no? Entonces, en las cárceles, como ellos ganaban $50 al mes en promedio, yo hice Proyecto 51. Proyecto 51 es, yo no voy a debatir contigo si es malo o bueno vender drogas, pero yo te voy a asegurar que mínimo va a ser $1 más de lo que tú hacías vendiendo drogas. Entonces, con ese Proyecto 51, ahorita tenemos 6 chavos que le entraron, que tienen su computadora, y están ganando, uno está ganando 180, uno está ganando $200 al mes, ya han pasado ese 51 por mucho, pero el programa ya ha tenido mucho éxito ahí ah, ya pasó una hora, ok, para llegar para preguntas. Bueno, y total, en las Filipinas, bueno, pues estuve trabajando ahí en la cárcel con mucho éxito. Con los hombres era un poco más difícil porque me acuerdo de una clase que tuve que les decía, había uno que estaba ahí y le decía, pon atención, y me decía, o si no, ¿qué? No, bueno, si quieres, ¿verdad? Porque este, y, pero en la cárcel de los hombres hay celdas, o sea, más chico que esto, donde tienes 150 hombres que duermen. O sea, hay unos que duermen parados, duermen así. Y las Filipinas es humedad de 100% con calores de 38, 40 grados. Entonces, y las cárceles son como ciudades. Hay puestecitos de restaurantes, hay el señor que te lava la ropa. No hay un orden y es un caos ahí adentro. Y uno de los señores, yo enseñé a un señor de 60 y tantos años que él llevaba toda su vida en la cárcel y él encontró un poco de su propósito, un poco de su womenjica a través de la programación. Entonces él venía y él aprendía y era su manera de hacer algo. Y, y entonces en el programa yo enseño a programar, o sea, hacer programación, pero todos los niños tienen que escribir una carta que dice womenjica. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Y cuando hace poquito un veracruzano que vive en Nuevo León, que vive en Apodaca, tiene un negocio afuera de su patio. Entonces tiene una lona que dice pollos. Hago muchas páginas para pollos porque en Monterrey se da mucho. Pero él tiene una lona fuera de su casa que dice pollos y luego aquí tiene los precios y literal eso tiene ahí una cosa donde está asando el pollo y los vende ahí en su comunidad. Los niños en Siria le hicieron una página de internet a este señor y y entonces lo que hago es que les enseño y el último mes tienen que hacer un proyecto real para una persona real en cualquier parte del mundo de los 10 países en los que estamos. Entonces hemos tenido niños sirios que hacen para un veracruzano aquí y al final, cuando presentan la página de web que ellos hicieron, me dan su carta de Womenjica. Y entonces yo he juntado cartas de niños, de madres, de ancianos, de toda mi trayectoria y un día quisiera publicar ese libro con todas las cartas, con todos los propósitos. Pero uno de los niños, y bueno, y te dan también estupideces, ¿no? A veces un chavo me escribió una vez, mi womenjica es recuperar la cabra que se llevó mi vecino porque es de nosotros y él se la llevó. Y le dijo, bueno, la idea es que sea un poco más profunda, ¿no? Pero uno de los niños me escribió, yo, mi womenjica es ayudar a los demás porque yo no sabía que el mundo me necesitaba. Yo, me gustó, yo no sabía que el mundo me necesitaba, yo no sabía que yo podía hacer una diferencia. Y porque cuando le hizo la página al veracruzano, el veracruzano les dijo muchas gracias por todo lo que están haciendo, etcétera. Entonces él conectó con un lugar del mundo que si no de otra manera nunca hubiera conectado y volvió a encontrar su propósito. Y entonces ahora estos niños están la cantidad de pasión y de amor por lo que tienen es tan grande que los papás, se meten los papás y quieren traer a los hermanos. Ellos están haciendo grupitos en las tardes. Les voy a contar una historia y sé que en tiempo ya estamos, pero les voy a contar una historia. En, en Líbano, ese centro que yo me fui al final se llama Winners. Cuando empieza la guerra con Israel, Winners tiene miedo que la guerra se vaya de Israel al Líbano y entonces toda la gente se va. En Líbano yo había puesto 10 laptops. Cuando los brasileiros se tienen que ir del Líbano porque tienen miedo que la guerra venga, venden mis 10 computadoras y usan ese dinero a ellos para irse. Entonces, yo les hablo a ellos, les digo, oigan, quiero seguir llevando la clase porque todavía está Asma, esta chava, y ella puede seguir dando las clases. Pero ellos me dicen, pues ya vendimos los laptops. Entonces le dije, puta, pues bueno, ok, pues
a ver, le dije a Asma, bueno, haz la convocatoria para gente que tenga laptop, pero bueno, estás en un campo de refugiados. Tuvimos 3 niños. De aplicaciones de 500, 400 personas, tuvimos 3 niños. 3 niños llegan y llega otro niño que se llama Abdul Rahman y Abdul Rahman llega y dice, se me olvidó la laptop. Entonces él toma apuntes en su libreta y luego, y siempre dejamos tarea. Pero la tarea siempre la hacía, pero se la mandaba por WhatsApp a Asma, un código así, todo un código. Entonces después de un rato le digo a Asma, está bien raro que este niño no tenga, siempre se le olvide su laptop. Lo que este niño hacía es que él, él se iba caminando 1 hora para venir a la clase y a su mamá le pedía el celular, pero su mamá no tiene dinero para pagar saldo. Entonces se iba fuera de un cibercafé, agarraba el wifi y en WhatsApp escribía el código y se lo enviaba a Asma. Y si no entendía algo, se metía a internet, lo buscaba y luego en WhatsApp programaba. Pero estás programando con los dedos así y entonces hacía todas las tareas de noche y luego él se iba regresando. Y entonces, cuando yo me entero de la historia de Abdul Rahman, le dije, no, o sea, o sea, le compramos una laptop y ahora él forma parte del equipo. Y cuando le dijo a Abdul Rahman, oye, te quiero contratar, quiero que seas parte del equipo, él perdió su papá hace un año y tiene 3 hermanas. Y Asma yo le pago porque es mi directora y Asma me dijo, oye, llevo rato dándole dinero a Abdul Rahman porque su familia no tiene nada. Fui a su casa a comer y no me dieron nada, entonces no tiene nada. Entonces, cuando Asma le está ayudando y este voy haciendo todo su esfuerzo, le dije, no, pues te hago oferta. Y él me dijo, para mí no me acabas de dar, para mí no me acabas de dar un trabajo, me acabas de ser parte de una familia. Y Abdul Rahman 1 de la mañana, 2 de la mañana, Rodrigo, ¿qué puedo hacer? Y ahí se la trabajo, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Y entonces, eh, mucho a lo que voy es que en muchos de estos lados, lo único es, si tú creas un ambiente donde creas estas oportunidades, la gente los toma. Y digo, también he tenido niños que le he dado la laptop y se van, o las venden o se van, ¿no? Pero en muchos lugares que he ido, ves que la cosa no es dar esperanza, porque dar esperanza tú puedes estar desde las gradas aplaudiendo, te aviento ayuda, es cómo eres esperanza, cómo llegas y eres esperanza de A a Z, de te pongo la laptop, pero te pongo el internet, pero te doy las oportunidades, porque hay organizaciones que dan la laptop y digo, es bueno ayudar, pero dan las laptops en un campo de refugiados. Y entonces no hay internet, no hay electricidad, y pues ¿qué hacen con eso? Pues le sacan el cobre y lo venden y ahí tienes una montaña de computadoras deshechas, ¿no? Entonces creo que por tiempo le paro y abrimos a preguntas. 35. Wow, ¿cuánto podríamos haber hecho? Muchos de los que estamos aquí. Me impresiona tu visión tan maravillosamente generosa. Tu sentido de vida deja una huella que me conmueve. Nosotros trabajamos en una fundación de líderes de escasos recursos, con una dimensión mucho menor a la que tú ves en zonas marginadas de Guadalajara, de Ciudad de México, de la zona del Nayar, en la que esos líderes que no tienen los medios económicos, pero tienen el potencial natural, se desperdiciaría si no tuvieran esta oportunidad. Me encantaría que hiciéramos sinergia con tu programa, porque ahora tenemos inclusive ingenieros mecatrónicos, neurocirujanos y gente que empezó en la secundaria y terminó no solamente la licenciatura, sino maestrías y especialidades. Entonces, tu visión, y me encantó la palabra, te la voy a imitar, porque me parece que ojalá todos tuviéramos eso. Si todos tenemos esa palabra de Wominjika, deberíamos de tenerla todos los días y verdaderamente hacer esa mano que transforma nuestro entorno y no esperar irnos al Líbano, aquí, en nuestro entorno. Felicidades. Muchas gracias. Sí, Sí, supongo que eres una persona religiosa. sí. ¿Qué tanto influyó eso en todo esto que estás haciendo? ¿O simplemente era tu gominjica y dijiste, tengo que hacerlo?
Yo creo que Womenjica fue la chispa, pero la madera fue mi fe. Porque no, ¿cómo decirlo? Mucha gente me dice es que eres optimista, pero optimismo significa que hay evidencia que las cosas son buenas. Pesimismo significa que hay evidencias que las cosas son malas. Muchos pensamos, eres optimista, eres bueno, eres pesimista, eres malo. Sino un optimista, un pesimista actúa bajo la información que hay. Pero donde yo estaba no es optimismo, es fe. Porque no es, ¿cómo puedes ver posibilidad en lo invisible? Porque todos ven en lo visible imposibilidad. No hay una ONG que yo haya ido que me haya dicho, mis chavos sí pueden. Todos me decían, no, no pueden, esto, aquí no, aquí no. Y entonces yo ya no interrumpo con palabras, interrumpo con acciones, ¿no? Entonces, ok, dame 2 meses y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero, y una de las cosas es, digo, dentro de mi fe, pues es como que Cristo no vino a quitar el sufrimiento del mundo, ni siquiera vino a explicarlo, sino vino a llenarlo con su presencia. Entonces, puedes ir tú a un lugar y ser esa presencia en ese lugar, porque tú y yo somos quienes somos, o todos aquí somos quienes somos porque alguien nos amó. Pero yo he conocido gente que nadie los ha amado. Una niña en la cárcel de 15 años estaba programando y yo me acerqué con ella y les dije a todos, quiero que todos dejen de estar haciendo lo que están haciendo y vean este código que ella acaba de hacer. El comentario está perfecto, no hay una sola cosa que yo cambiaría. Cada línea está ordenada, cada palabra tiene sentido. Y ella empezó a llorar y se fue corriendo. Y el siguiente día le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿No te gusta que...? Y me dijo, es que nadie nunca me había dicho eso. En 15 años de vida, nadie le había enseñado amor. ¿Y cómo vas a ser quien eres si nadie te ha amado? Es el amor el que te hace quien eres. Entonces, a mí, y otra de las cosas, en lo que trabajo he vivido cosas increíbles, pero también hay mucha decepción. Hay muchas organizaciones que les he dado cosas. Ahorita, bueno, tengo un trabajo y me va muy bien, pero hubo un tiempo donde ya llevaba 2 años sin trabajar, había comprado más de 80 laptops, porque, bueno, todo lo fundé yo, o sea, todo lo pago yo. Y la organización me robaron laptops, los niños se las dabas, te bloqueaban de WhatsApp y los vendías. Y la pregunta no es, creo que la cuestión no es si eres capaz de cargar tu cruz, sino si eres capaz de ser colgado de tu cruz y hacerlo con alegría. Y ese es el verdadero reto, porque una vez que te cuelgan de ahí, eres capaz de dar a tu madre cuando te han quitado todo, cuando te humillaron, cuando te quitaron tu dignidad, si eres capaz de seguir dando. Entonces es muy fácil que tú hayas dado todo y te enojes y digo, no, pues ya no. Pero mi actitud y mi alegría la decido yo. Y ese es el reto en estas cosas que haces, ¿no? ¿Se vale repetir? Sí. He escuchado un par de entrevistas en las que tú estás. Sé que has estado en Mónaco, sé No. que has estado en Australia, sé que has estado en un monasterio, no recuerdo en dónde. En Ginebra, sí. En Ginebra, etcétera, 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 etcétera. Me queda claro que estás dispuesto a arriesgar todo y a quedarte en ceros por lo que haces. Pero ¿cómo manejas ese desprendimiento? O sea, Es que yo creo, chistoso porque en 1999 Roberto Benigni gana el Oscar por por la película La vida es bella, una película muy bonita del Holocausto. Cuando él gana el Oscar, él en su discurso dice, quiero darle la gracia a mis papás por darme el regalo más grande que me pudieran haber dado, el de la pobreza. Y todos se ríen. Pero hay algo muy especial de vivir la pobreza y algo que me enseñó Líbano. Pero también yo estoy muy agradecido por la oportunidad de vivir en Mónaco, donde viví en la opulencia más opulenta o viví en una riqueza desmedida. Y para mí fue, yo no quiero esto. Entendí la trampa que era. O sea, entendí que al final, como si fuera un set Hollywood falso, que le pegas a la pirámide y está hueca. Y entonces, muy rápido entendí de que esto no es a donde quiero atinarle, ¿no? Tienes todas las vidas y no puedes perder. pues ya no estás buscando nada. Sí. Ajá. Y yo creo que a veces pensamos que, ¿cuál es pagaste un precio muy grande y dejaste tu trabajo por ir a hacer lo que hiciste, pero también pagas un precio muy grande por no hacer lo que necesitas hacer. Estuve en Kenia la semana pasada en un orfanatorio de 800 niños y una de las niñas, es bien difícil para ella porque ella es huérfana, pero su mamá está viva. Entonces, ella dice, ella me dijo, es que los demás, sus papás están muertos y entonces, pues no están, pero mi mamá está viva y no me quiere. Y ella me dijo, ¿cómo? Porque yo siempre digo,
yo no estoy en el negocio de ayudar, yo estoy en el negocio de amar. Porque la ayuda puede encadenar, el amor nunca encadena, el amor siempre libera. Yo te puedo ayudar, pero entonces tú dependes de mí y yo decido lo que tú haces, pero el amor libera. Y yo no te puedo ayudar si tú no quieres ser ayudado. En todos los lugares que he ido, tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, pero yo te puedo amar aunque tú no quieras ser amado, aunque tú no creas que seas digno de ser amado, como me pasa con las niñas en las Filipinas. Pero ella me decía, ¿cómo tú me puedes amar a mí si mi propia madre no me ama? Y yo le dije, pero es que tú vives en este orfanatorio que se hizo hace 30 años. Una persona te amó antes de que tú existieras. Y yo en mí como que siento que hay un amor que yo tenía que dar, pero no sabía quién. Y hoy sé que ese amor, ella se llama Purity. O sea, en mí siempre estaba tu nombre. Y como que todas nuestras vidas nosotros caminamos para encontrarnos en este lugar. Pero si tu mamá te ama o no te ama, es irrelevante el amor que yo tengo para ti porque a mí se me puso aquí y yo vengo aquí a entregártelo. Y entonces hay algo, cuando empiezas a vivir eso es muy difícil. Digo, tengo un trabajo corporativo que, me apasiona lo que hago, pero el precio que pagaría por no hacer lo que hago sería demasiado grande. Yo no podría, no hacerlo de cierta manera. ¿Eh? No. No, viví, bueno, sí. 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 Tengo como 10 preguntas. Ah. ¿Es esta? Tú primero. No, pues primero mis respetos, o sea, la verdad es de que es así como una sacudida muy fuerte, ¿no? Hablamos muchísimo de propósito, ¿no? Y creo que tú lo que vienes aquí es a mostrarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues honor a quien no merece, muchas gracias, Pepe, ¿no? Sin esta extraordinaria idea no estuvieras aquí. Bueno, yo me regreso un poquito al business porque Okay. si no, pues no, ¿de qué vivo, no? Este cerebro, ¿cómo se conoce o cómo se le llama o dónde puedo adquirir unos 4? Porque se me hace muy interesante. Esa es la primera pregunta, ¿no? El tema del negocio, el cerebro, se me hace muy interesante eso. La segunda es, pues mira, tristemente aquí en San Juan de Dios tenemos el Beirut, el Filipinas, estamos aquí a menos de 5 kilómetros y tenemos una zona de prostitución increíble. Y por gracia del destino, yo estoy en una organización que lo que hacemos es rescatar a niñas de la prostitución y la drogadicción. Eso es a lo que me dedico y tengo ahorita pues la vocación de servir a 11 niños. Pues, ¿qué hace falta para que Pepe y tú se animen a poner un Wominjeca aquí en Guadalajara? Estaría yo dispuesto a hacer lo que sea para que funcionara y que Pepe nos coordinara este proyecto, porque Guadalajara nos dicen que es el centro de la tecnología de México, ¿no? Un rollo así, ¿no? Entonces, apostando que esa gente como Pepe, etcétera, creo que nuestros niños y sobre todo, una preocupación que tengo de los 11 niños a los cuales represento es qué van a hacer de su vida, o sea, porque pues entraron muy tarde a la escuela, todos ellos, estamos recogiendo niños como de 7 años, entonces pues el proceso está muy complicado. Me late que sea un tema donde ellos puedan trabajar solitos para luego identificarse con los demás porque no tienen identidad, eso coincido con eso. Y pues mi querido Rodrigo Treviño, ¿qué hacemos para poner esto aquí? Y lo otro, pues aprovechar que Rosy y tu servidor va a ir a Filipinas en menos de un mes. Si hay la chancita que nos abras la puerta para ir a conocer lo que están haciendo, sí. hasta nos desviamos un poquito, no sé dónde esté, vamos a ir a Manila, pero si hay la chancita de desviarnos, estaría interesante conocer lo que estás haciendo. Y bueno, pues él es Pepe y le paso el micrófono. Muy bien, pues estoy igualmente involucrado con Eugenio en este proyecto y hace un par de semanas precisamente en el ILS aquí de Introducción al Liderazgo Social me invitaron a dar una clase precisamente del uso de la tecnología para el impacto positivo y el bien común y la sociedad. Y pues tú nos acabas de dar unos ejemplos súper reales
de esto, ¿no? Y precisamente en una planeación que hacíamos el fin de semana de esta fundación para rescatar niñas y niños de la prostitución aquí en el centro de Guadalajara, una de las cosas que yo hacía notar era precisamente que una de las fortalezas y oportunidades que tenemos es el uso de la tecnología para generar impacto positivo. Entonces, por supuesto que nos interesaría muchísimo ver de qué manera colaboramos y replicamos esto en México, y ver de qué manera podemos hacer bidireccional la ayuda para de aquí poder ayudar igualmente a lo que haces allá y de allá a acá, como nos has platicado ejemplos, y que podamos aplicar esto en muchos temas. Yo también participo en un albergue infantil, se llama Albergue Infantil Los Pinos, y pues me interesaría mucho también ver de qué manera podemos enseñarle esto que tú enseñas a nuestros niños. Y pues afortunadamente las condiciones en las que están nuestros niños pues están muy por arriba de lo que tú nos platicas. O sea, casi tenemos electricidad todo el día, tienen un buen lugar para dormir, van a la escuela, tienen computadoras. Y pues la verdad no estamos haciendo algo de tanto impacto como tú lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo lo podemos replicar y hacer mucho más, o sea, exponencial junto contigo? Me interesaría muchísimo y a través de la comunidad de USEM y todo esto se puede exponenciar muchísimo en los diferentes proyectos que estamos cada uno de nosotros. La verdad, muchas gracias por tu ejemplo y por lo que haces. Gracias. Sí, entonces, Womenjica, ¿cómo funciona? Es cuando yo estuve en los campos de refugiados y conocí las organizaciones, yo me di cuenta que no me quería meter al tema de administración, porque bueno, construyes un edificio y luego no, pues doña Mari y un aire acondicionado se descompuso y todo eso. Entonces yo dije, yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero hacer es encontrar organizaciones que ya existen, y entonces hace esa sinergia donde yo te traigo la plataforma. Entonces hay una plataforma en línea donde ellos se van metiendo y van haciendo su curso, o sea, su clase, ¿no? Y tienes el grupo de chavos. Entonces lo van haciendo. Yo lo que doy es, o sea, lo que he conseguido ahorita es laptops, y si no tiene electricidad les ayudo con eso, y si no tiene internet se los pago. Y luego conectarlos con casos reales. A veces la organización local me dice, oye, pues yo aquí tengo 10 personas de negocios locales que les quiero hacer. Ah, bueno, pues hacemos esos proyectos. O a veces la organización me dice, oye, quisiera que fuera algo internacional. Ah, bueno, te consigo un señor en Filipinas. En Kenia ahorita estamos con Reinserta en Ciudad de México, de esta Saskia Niño de Rivera, y ellos van a hacer de la cárcel ahí en Ciudad de México, van a hacer una página de internet para un keniano que es un taxista, para que puedan pasar su contacto y sale todo lo que hace, etcétera, ¿no? Para que también se sientan parte del mundo, porque lo son. Y entonces, lo único que pasa es la organización, nosotros llegamos, ponemos eso, y una de las cosas que a mí me interesaba era, ¿cómo puedo hacer que un niño que fue a la primaria Vicente Guerrero 27 compita con un niño que ha ido a un americano o una escuela privada, ¿no? Entonces, si te agarras a ese niño a los 14 años, pues ya no te voy a enseñar a álgebra, ya no, es muy difícil. Pero lo que sí puedo hacer es, te puedo meter tanta experiencia, porque vas a hacer proyectos aquí locales, vas a hacer proyectos nacionales, vas a hacer proyectos en Filipinas, páginas web enteras. Tenemos el Womenjica Academy, donde los niños son líderes de equipos. Y entonces yo puedo hacer que para cuando tú llegues a la prepa o la universidad, tu currículum sea un monstruo de comprobado. Y entonces ya la balanza con el niño que fue a la escuela privada ya está un poco más pareja, porque oye, pues este chavo no sé, digo, su papá es muy buena persona, no sé, pero este güey tiene peso, ¿no? Entonces así funcionamos. Entonces les digo, con Pepe ahí podemos pasar el contacto y luego estamos para escalar muy, muy rápido. El cerebro. Bueno, te puedo pasar la información. Entonces los cerebros se construyen, todo es custom made, o sea, porque tenemos que entender cómo entran tus datos, qué capturas, etcétera, porque eso se construye todo alrededor de la empresa y del objetivo, y luego el cerebro ya empieza a arrancar. Depende, pero sí, o sea, lo más barato está como en 22, 23 millones de dólares. Dame 4 y unas papas. En México hay, pero es a través de, por ejemplo, corre toda su mercadotecnia a través de los cerebros, y entonces toca México porque Coca-Cola lo tiene. Nos acabamos de ganar a semanas un contrato de 2.2 mil millones de dólares, y entonces México va a utilizar el cerebro de Amazon. Entonces,
Con México no hemos vendido nada tal cual. Digo, yo estoy más en Medio Oriente, pero sé que todo lo que está en México es porque el global lo usa y entonces entra aquí a México. Bueno, yo quería darte las gracias por este rato que nos has dado. Nos has regalado yo me he emocionado, he llorado, o sea, una cosa muy bonita para empezar la semana. Y bueno, creo que vais a ir incluso a Paipit, me dijo Pepe. Y tenemos una realidad, ¿no?, que ya irás viendo en Paipit y ahora te aterrizo, ¿no?, al final, que aquí tenemos un poquito lo que tú estás viviendo en Filipinas, supongo, pero pues Jalisco es el estado con más niños y niñas contagiados de VIH. O sea que al final la programación les va a ayudar doblemente porque son personas que igual se quedan un poco aisladas socialmente, ¿no?, aparte. Y en muchos centros como el que vais a ir a ver, pues hay muchos, sobre todo aquí y en Puerto Vallarta, ¿no?, donde llegan de Estados Unidos y van repartiendo la enfermedad en las niñas y demás, ¿no?, que se prostituyen. Y hay un añadido que es que también México creo que es el país número 1 o número 2 del mundo con más abuso, pero dentro de la familia, que también sería como el plus a trabajar aquí, ¿no?, que hay una situación enfermiza que afecta y que añade el que el niño distorsiona lo que es el amor, ¿no?, Sí. aún más, ¿no? Sí, y de hecho en Filipinas una de las cosas que hacíamos es que los domingos hacíamos comidas, pollo, arroz, etcétera, y entonces nos íbamos a los barrios de prostitución. Es que tienes los barrios de prostitución para extranjeros y para los locales. Y en los barrios de prostitución de local, tú puedes comprar sexo por $6. Entonces, y entonces a esos precios, si el condón cuesta $1 o $2, prefieren usar condón. Y como no hay mucho conocimiento de ciertas cosas, entonces muchas de las mujeres tienen sexo anal, que incrementa como 20 veces la probabilidad de que te dé SIDA. Entonces hay una cantidad de SIDA espantosa, que incluso no solamente se pasa a la prostituta, pero sino también al usuario, y entonces se pasa en la comunidad. Y nosotros hacíamos las comidas y dábamos la clase de educación sexual y aparte se hacían una prueba de SIDA. Y en el país, en Filipinas son como 600 y tantos pruebas de SIDA que se hacen al día y es de los países con más SIDA en el mundo porque no hay mucho, bueno, VIH y después que se convierte en SIDA, pero no hay un entendimiento de la enfermedad y también hay mucha y por ejemplo ahorita decías de las familias, muchas de las niñas hay mucho de prostitución, pero hay también mucho abuso de familias que en los campos de refugiados muchas de las niñas habían sido abusadas cuando salieron de la guerra y del señor, que sí, pero en el 90 y tantos % es de la misma familia. O sea, muchas de las veces, estas niñas, por ejemplo, digo, yo nunca subo fotos de niños sin consentimiento ni nada, pero muchas de estas niñas no podían tener su cara afuera porque los tíos las seguían buscando. Y entonces, pues es su única familia. Pero sí, es un tema muy... ¿Ya? ¿Estás interesados en participar? Sí, claro, Ahora le claro, va. claro que sí. De hecho, justo traemos una agenda padre y se va a intensificar todavía más. Ok, Cuenten con eso. Sí. ok. Bueno, pues yo nada más quisiera agradecerte la esperanza que nos regalas el día de hoy. Y de veras, gracias por compartir tu fe. Admirable y nos inspira mucho a todos. Gracias. Bueno, gracias. Bien, Rodrigo, pues a nombre aquí de toda la comunidad USEM, creo que tu charla hoy nos ha dejado esto, una gran esperanza, pero sobre todo un gran compromiso. Cuando inició la charla yo te escuchaba y decía, bueno, bienvenido, ¿cuál es tu propósito? Creo que nos lo expusiste bastante bien, pero la última parte donde nos recalcaste tus motivos trascendentes de hacer esto que muchos de aquí compartimos, creo que es lo que también nos incendia el corazón. Entonces quiero agradecerte tu testimonio a nombre de todos nosotros, porque todos nosotros también estamos buscando ese sentido trascendente en todo lo que hacemos y tú has venido a incendiarlo más.
Entonces, a nombre de UCEM, agradecerte eso. Ojalá se pueda aterrizar algún proyecto aquí en Jalisco, pero por lo menos que cada uno de nosotros sigamos tocando vidas, porque a veces lo que nos has dejado bien claro es que tú puedes tocar pocas vidas, pero esas vidas tocan otras más y esto se va multiplicando. A veces pequeños esfuerzos que diría uno, pues 3, 5, 10 alumnos, ¿qué pueden hacer? Pues se multiplican y llegan, porque al final los frutos de las obras que tú haces pues no son tuyos, son del Señor. Felicidades y pues que te eches un buen tequilita, Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades.